Guiones y guionistas, capítulo 514. Hoy vuelvo con vuestras preguntas para contestar algunas sobre cómo podemos eliminar escenas en un guión y otras sobre estructura. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del misterioso mundo de los guionistas y el estructurado arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas porque voy a contestar una sobre cómo podemos eliminar escenas de un guión, otra sobre estructura y bueno, y alguna más. A ver las que me dan tiempo. Ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras dudas a través de la web, las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en Discord también los que estáis suscritos, bueno, por mail, como queráis, y yo os contestaré como mínimo una vez al mes en este podcast. Y antes recordaros que existe en internet un lugar que yo denomino el paraíso del guionista y que está en cursosdeguion.com. ¿Y por qué lo llamo el paraíso del guionista? Porque tiene todos los recursos que un guionista puede tener a la hora de aprender el oficio, aprender a escribir, aprender a relacionarse, porque bueno, pues ya tenemos más de 80 cursos donde puedes aprender a escribir cortos, largos, series, pero también existe una comunidad en Discord donde los guionistas nos comunicamos entre nosotros y nos damos consejos sobre nuestros trabajos, o también nos damos ideas sobre concursos o subvenciones. Luego también hay recursos como los planes de guión y los generadores de historias que están incluidos para la gente que tiene la suscripción. Vamos, un auténtico chollo para los que quieren aprender a contar historias. Ahora, por ejemplo, estamos subiendo el curso de storytelling para medios digitales, ¿no? El que, bueno, estamos viendo cómo podemos aprender a contar relatos no solamente en el mundo de la ficción, de las series y las películas, sino pensando hoy un poco más, pues en el mundo de las redes sociales, de los medios digitales, del mercado publicitario. De hecho, en la clase que vamos a ver hoy, terminamos de ver una de las herramientas más importantes para todo el storytelling, que es el SB7 de Donald Miller. En la clase anterior vimos los primeros elementos de este SB7, que era esto, y ahora terminamos de ver los restantes. Si tú quieres trabajar tu marca personal en redes sociales, si tienes alguna empresa y tienes que grabar vídeos, ¿no? Bueno, pues para todo este tipo de necesidades está muy bien este curso. Echadle un ojo. Y os recuerdo también para los suscritos que esta semana tenemos un sorteo, el Canvas de personajes. El Canvas de personaje, que ya sabéis que nos va a ayudar a desarrollar con profundidad nuestros personajes, a tener ahí delante de la pared todos los datos imprescindibles a lo largo de todo el proceso de escritura para que no se nos escape nada. Y nada, todos los suscritos lo único que tenéis que hacer es ir al servidor de Discord, buscáis el canal de sorteos, ¿no? En todos los canales que aparecen a la izquierda, y nada, cuando llegas al canal de sorteos, pones un emoji y entras al sorteo de esta semana. Mañana yo creo que haré ya el sorteo e informaré del ganador o ganadora. Mucha suerte a todos los que habéis puesto ahí ya vuestra participación, y bueno, los que todavía no estáis suscritos a la plataforma de cursosdeguion.com, no sé a qué estáis esperando. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hizo José Agustín, me llegó vía web. José Agustín. Mira, José Agustín, qué gracia, porque ese nombre es el nombre de un amigo de la infancia, de mi amigo Fundi, con el que estudié en el colegio y con el que todavía sigue siendo un súper amigo. Bueno, pues nunca había visto a nadie más que se llamase José Agustín, con esa combinación de nombres. Bueno, me dice así. Hola, Esteban. Un placer saludarte y agradecerte el tiempo que dedicas a divulgar la escritura de guiones e historias. Mi duda es sobre los cambios en un guión antes de la filmación. Te explico. Si yo ya he hecho la versión definitiva de un guión y la he entregado a actores y equipo técnico y luego me surgen nuevos cambios, ¿qué hago? ¿Cómo se pueden eliminar las escenas o añadir nuevas sin que se descabalgue todo? Gracias por todo, recién me suscribí a los cursos y estoy feliz con todo el contenido. Bueno, José Agustín, muchas gracias a ti por suscribir, seguir apoyando el proyecto y nada, y espero eso, que todo el contenido lo lleves a la acción, porque ya sabéis que ver vídeos y aprender cosas, si luego no lo experimentas, no lo aprendas. Es así. Tenemos que experimentar con todo lo que aprendemos, porque esa es la verdadera forma de que realmente se nos queden los conceptos. Bueno, pues sí, realmente para evitar esto que dices, ¿no? Estos problemas, ¿no? Con la numeración de los guiones, en Hollywood, ¿no? El guión, el formato estándar de Hollywood, bueno, pues allí en la industria
se manejan con la regla de no numerar las escenas en los guiones hasta que estén en preproducción. Luego hay muchas otras industrias donde es bastante normal no numerar las escenas antes. Yo, de hecho, a lo largo de mi vida, sobre todo antes de que existieran los software de guión, yo recuerdo haber numerado guiones y luego pues con cada cambio renumerar y renumerar cada vez que tenías que imprimir, ¿no? Claro, el tema de todo esto es que ahora los software de guión esto lo facilita muchísimo, ¿no? Y es precisamente por eso por lo que en Hollywood no se hace. Porque tú escribes tu guión, cambias tus escenas, pones, sumas, las subes, las bajas, las quitas, haces lo que quieras y no las numeras mientras estás escribiendo. Y solamente cuando ya se convierte en el guión de producción, ¿no? Ya entras en preproducción, ahí es cuando al sacar el PDF o al imprimir directamente, es cuando se sacan te pone la numeración el software de guión. Y te lo puede poner pues a la izquierda, a la derecha, o lo más normal es a los dos, izquierda y derecha. Y ahí es cuando salen las escenas, con lo cual con eso te evitas muchos pasos previos de estar reescribiendo números, como hacía yo cuando escribía hace ya mucho tiempo en el Word, ¿no? El típico procesador de texto, ¿no? Bueno, pues ahí sí que tocaba recambiarlo todo. Ahora lo más práctico es, hasta que no entras en producción, no numerar las escenas, porque realmente es para eso para lo que sirven. Eso sí, es posible que, como tú también cuentas ahora, José Agustín, tú ya hayas sacado tu guión de producción, ¿no? Y entonces tú ya repartes el guión entre los miembros del equipo técnico, el miembros del equipo artístico, y entre ese momento, ¿no? Y el momento de la grabación, pues que de repente te surja una escena nueva, que quieras borrar una, y claro, tú ya si borras una escena, eso al imprimirlo te quitaría esa escena, con lo cual te cambiaría toda la numeración de las escenas posteriores, ¿no? Con lo cual no es recomendable hacer un cambio de número de escenas para no complicar al equipo que ya está trabajando sobre ellas. Si tú vas a quitar una escena, pues eso, no la borres directamente, porque claro, luego a partir de ahí todas las escenas se mueven y luego pues si haces varios cambios, pues bueno, pues se mueve muchísimo, ¿no? Con lo cual, para notificar los cambios en las nuevas versiones sin cambiar el número, hay dos sistemas según lo que quieras, sea añadir o quitar escenas. Si tú vas a quitar una escena completa, entonces lo que tienes que hacer es cambiar el encabezado de esa escena concreta. Pero no borrar el encabezado, sino lo cambias y normalmente, por ejemplo, en inglés se suele poner omitted, ¿no? Que en español sería eliminada, o si quieres poner escena eliminada, pero bueno, con solo poner eliminada ya se entendería. Y lo que tienes que hacer después es borrar toda la escena para que no te ocupe páginas. Porque claro, si tú ya sabes que eso no va a salir después, es absurdo que ocupe páginas y sería absurdo tacharla o hacer cosas así que no lo ensucien, no lo emborren, que hagan que tengas que pasar páginas, que te compliquen todo. Nada, simplemente el trabajo va sobre el encabezado. Pones un eliminada y luego borras toda la escena. ¿Y qué pasa? Que cuando tú luego vuelvas a sacar un PDF, esa escena, ese número no trastoca a todos los demás. O cuando vayas a imprimir. Simplemente, pues el lector del guión va leyendo página 24. Escena 24, escena 25, y cuando llega a la escena 26, pues te pone eliminada. Y pasa a la 27, porque es el encabezado que aparece después. Con lo cual es una forma muy sencilla de eliminarlo. Luego a partir de ahí ya, bueno, pues todo el mundo que lee el guión ya sabe que esa no está, pero si un actor sabía que iba a actuar en la 27, va a seguir actuando en la 27. No porque hayas eliminado la 26, le cambia el número. Con lo cual, nada, simplemente con retocar el encabezado y borrar la escena y poner un eliminada, bueno, pues ya te valdría. Y si lo que necesitas es sumar escenas, ahí lo que puedes hacer es incluirlas con el número de escena precedente seguido de una A o una B o una C, es decir, dependiendo de todas las escenas que quieras ampliar. Es decir, tú estás en una escena, ¿no? Por ejemplo, tú vas a meter una escena entre la 25 y la 26. Bueno, pues ahí simplemente tendríamos la escena 25, que es la que ya está escrita, y luego pones 25A. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya directamente la siguiente será la 26, que es la que tenías. Lo que hemos insertado en medio es la 25A, que es una escena nueva, la 25A, que queda entre la 25 y la 26, con lo cual sigue todo el orden cronológico del guión y que no te trastoca las escenas que van a venir después.
Y si tienes que incluir después de la 25A alguna escena más antes de la 26, pues puedes poner 25B, 25C y así sigues manteniendo la numeración previa y no cambias los números posteriores, ¿no? Que ese siempre es el objetivo, no retocar los números posteriores para no trastocar todos los números del guión, que ya está en preproducción. En el caso de que luego de repente me dices, bueno, vale, ya he puesto la 25A, pero luego era una escena que por ciertas cosas he tenido que volver a cambiar y tengo que meter una entre la 25 y la 25A. Esto parece un trabalenguas. Bueno, pues ahí lo que tendrías que poner es escribir la A antes del encabezado. O sea, sería sumar otra escena con otro encabezado entre la 25 y la 25A. Y esa quedaría así. A, 25A. Puede parecer todo un código un poco lioso, pero lo importante es eso, saber que no vas a retocar los números posteriores y que ahí va a quedarte ordenado. Te quedaría entonces 25, luego la A25A, luego iría la 25A, que sería la siguiente, y luego 25B, 25C y lo que quieras. De esta forma, bueno, sería la forma como más correcta, ¿no? Más estándar de poder incluir escenas dentro de ese guión que ya estaría como bloqueado, estaría ya como fijo, porque ya lo tendría la gente de preproducción, ¿no? La gente que está produciéndolo. En cualquier caso, en Hollywood, por lo menos, también trabajan con guiones en diferentes colores. Luego ya otro tipo de industrias no conozco tanto, pero trabajan con guiones en diferentes colores para marcar las nuevas versiones y para evitar las confusiones. Así como suena, ¿no? Como una vez que ya has entregado este guión de preproducción, que el primero siempre suele ser en blanco, bueno, pues hay otras versiones que las hacen, tienen incluso un orden. La segunda versión va a ser en azul, la tercera versión va a ser en rosa, la cuarta en amarillo, la quinta en verde, la sexta en dorado, ¿no? Tiene ya tipificado, ¿no? Tipificado cuál es el orden. Y es una forma muy visual de que todo el mundo, pues si estás en el set de grabación, todos estamos con el mismo color, sabiendo que estamos trabajando sobre la misma versión. Y esto muchas veces se suele anotar en la propia portada. Tú ves en la propia portada del guión y te ponen versión número tal rosa, versión número cual azul, ¿no? Ahí te ponen todas las versiones de cada guión y el color correspondiente que ha tenido. O sea, esto, claro, lo tienen todo súper tipificado para que luego no haya confusiones en la forma de guión. Porque todo esto del formato de guión son normas que no es que de repente un tipo se le haya ocurrido y ha dicho, mira, esto vamos a hacerlo así. O sea, es algo que se ha hecho a lo largo de muchas décadas, a lo largo de ir adaptándote al trabajo y a las necesidades del trabajo. Y a partir de esas necesidades se han creado las normas del guión, las normas del formato. Con lo cual, bueno, tenemos que entender muy bien por qué se hacen las cosas, que siempre es hacerlo lo más simple y lo más eficaz. Segunda pregunta me la hizo Marta y me llegó por mail. Y dice así: una cuestión, David, por si me puedes ayudar. Claro que sí, Marta. Estoy escribiendo un guión y no termino de verle la estructura. Me lío con los puntos de giro y los actos. ¿Hay alguna otra forma de plantearme la escritura que no pase por pensar en los actos y todo eso? Muchas gracias y a ver si me das un poco de luz. Muy bien, Marta, pues yo voy a intentar darte un poquito de luz. Y no solamente yo, sino para esto, para darte un consejo de qué puedes hacer, voy a recurrir a un libro, el libro de Daniel Tubau, El espectador es el protagonista. A Daniel Tubau, bueno, ya he hablado alguna vez de él y incluso ya ha venido alguna vez al podcast. Le entrevisté, por ejemplo, hace 1 año o 2 años, cuando estuvimos en Cuba, en la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Yo iba a dar un curso, él iba a dar otro. Bueno, yo a Dani le conozco desde el juego La Oca hace ya unas cuantas décadas y nada, ahí le hice un par de entrevistas. Os voy a poner el podcast para que lo veáis porque es muy, muy interesante. Y bueno, Dani tiene varios libros de guión publicados en Alba, Las paradojas del guionista o el guión del siglo XXI, y bueno, uno de ellos es El espectador del protagonista, y ahí nos da un consejo que yo creo, Marta, que tú puedes aplicar, porque es un consejo como para olvidarnos un poco de la estructura, sobre todo en estas fases iniciales, y lanzarte a escribir, y es que hagas un esquema de pasos. Te digo lo que cuenta Dani, ¿no? Para él el esquema de pasos son simples y sencillas descripciones de las cosas que pasan en una historia. No todas las cosas, por supuesto, sino tan solo las cosas que tienen que pasar para lo que se cuenta tenga sentido. O sea, ir escribiendo una tras otra todas las acciones, sin todavía pensar en los puntos de giro. De hecho, luego, esto no lo dice Dani, esto te lo digo yo, tú puedes escribir todos los pasos que quieras en tu historia, que puede ser un corto, un largo, tal, y luego si quieres ver cuáles son los plot points más importantes, para pensar en eso, si quieres como estructura,
para que sean los puntos de giro de tu historia. O sea, tú escribes primero todos los pasos de tu historia y luego dices, bueno, los más potentes podrían ser estos, con lo cual, bueno, si tú quieres pensar también, llevarlo luego, por ejemplo, a la estructura de 3 actos y ver los 2 puntos de giro, podrías ver cuál de esos puntos son los más potentes para conformar esos puntos de giro de esa historia, ¿no? Para que te hagas una idea, el ejemplo que nos pone Dani es, analiza Balas sobre Broadway de Woody Allen y él te dice así, ¿no? Como lo que sería un esquema de pasos, ¿no? de esta película. 1. Estamos en Broadway, el mundo del teatro. 2. David Sain, el dramaturgo, dice, soy un artista y yo dirigiré mi obra. 3. Guerra de bandas. Chess y sus mafiosos matan a hombres de Cuttabe. 4. Informan al jefe mafioso, Nick Valentí, de que se ha cumplido el trabajo. 5. Valentí promete a su amiguita Olive que hará de ella un artista. 6. Dilema que se plantea Sain. ¿Qué harías si tuvieras que elegir en un incendio entre salvar al último ejemplar de las obras de Shakespeare o al portero de la biblioteca? Es el dilema del arte o la vida, ¿no? Y Sain responde, elijo el arte. Bueno, si te fijas, va poniendo una cosa detrás de otra cronológicamente cómo va pasando la historia. Es decir, va describiendo de una forma sencilla todas las situaciones que hacen que la historia tenga un sentido o también, como sugiere Dani, la sucesión de causas y efectos que te conforman esa trama o ese argumento. Uno detrás de otro, sin comerte el coco tanto de cuál es la estructura, ¿no? Y cuáles son los puntos de giro, ¿no? Y él cuenta el ejemplo en Chinatown, ¿no? Donde el guionista Robert Downey y Roman Polanski estaban adaptando el libro y bueno, intentaban pues eso, escribir, habían hecho ya 2 versiones del guión y no se ponían de acuerdo cuál era la estructura que tenía, era un guión de más de 140 páginas. Porque bueno, pues es verdad que esto es cuando, sobre todo ya cuando te metes en el guión, la cosa es un poquito immanejable, ¿no? Y bastante lioso. El caso es que ellos cogieron el guión y escribieron una descripción en una frase de cada una de las escenas y después las recortaron. Pusieron todas las tiras las pegaron, incluso dice que pegaron la puerta de la habitación todas las tiras, ¿no? En las que estaban trabajando y nada, reajustaron ahí la estructura para ver dónde había agujeros, dónde había que añadir nuevas escenas y bueno, entonces como que esa es una forma de trabajar también, no pensar en grandes unidades dramáticas como actos, sino ir una cosa detrás de otra, un acto, o sea, un paso detrás de otro. ¿No? Y sobre todo esto te puede ayudar a desbloquearte, Marta, ¿no? Y porque muchas veces uno es, ¿cuál es el punto de giro tal? Bueno, lánzate a tener todo el orden de pasos que quieres hacer en tu historia, luego a partir de ahí puedes hacer ya la escaleta y el tratamiento. Y si luego también quieres plantearte los actos, porque bueno, a lo mejor luego a la hora de pitchear te piden que los actos o tal, bueno, hazlo a posteriori analizando cuáles son los puntos más importantes de tu historia, donde la historia, bueno, pues tiene esos avances dramáticos sorprendentes, ¿no? Que podrías hablar de puntos de giro que separen actos, si te pones a pensar, por ejemplo, en el paradigma de Field. Y nos da tiempo a otra pregunta rápida que tengo por aquí, que me la hace María Amor, me la hizo por Instagram y dice así. Buenos días, David. Te molesto solo con una duda que a lo mejor te parece tonta. ¿Qué se pone al final de un guión cuando acaba? ¿Se pone fin y ya está? Bueno, las dudas no son tontas, ¿no? Lo que es tonto realmente es no hacer una duda, no hacer una pregunta cuando hay algo que no quieras saber. Eso sí que es lo que es tonto. Las preguntas, la verdad es que nos las seguimos haciendo todos y pues eso, para eso está este podcast, para compartir lo poco o mucho que vamos aprendiendo. Bueno, contestando a María Amor, sí, o sea, todo guión tiene que finalizar con algo. Normalmente se ponen las palabras fin en español o the end si lo quieres poner en inglés, si tu guión está en inglés o si te gusta más ponerlo en inglés, no seré yo el que te diga cómo tienes que ponerlo, pero bueno, si el guión está en castellano, normalmente hay que ponerlo en castellano, ¿no? Que sería fin. El caso es que ese texto hay que ponerlo al final de todo en mayúsculas y centrado. Justo al final de la última palabra se pone centrado en mayúsculas y también se suele poner subrayado pues para que resalte más. Mayúsculas, centrado y subrayado. Ahí pones fin y este mensaje se suele poner después de esa última transición del guión que normalmente se suele poner funde a negro
O, claro, que sería el clásico fade out, ¿no? Que es como un fundido de salida, también una especie si lo quieres poner pues, literal, ¿no? El fade out, ¿no? Clásico de los guiones de Hollywood. Funde a negro, ¿no? Que es, bueno, al poner funde a negro, pues te va llevando un poco como la imagen. También puedes poner corte a negro, porque también puede ser que no funda, y puedes poner el cut to back, ¿no? Que también sería una opción, que acabe de una forma mucho más abrupta y ya directamente se te ponga en negro, ¿no? El caso es que, bueno, vas a poner una transición y esa transición y entre el mensaje final hay que dejar algunos espacios. Si tienes poquito, puedes poner un espacio, si no, puedes ponerle hasta 5 espacios para que se vea lo suficiente. Para separar lo que sería ya el final del guión con ese mensaje en el que tú estás dejando claro cuál es el mensaje de fin. Porque esa es la forma que tiene un guionista de determinar el guión. Y por eso es importante que lo pongamos, ¿no? Ya que existen muchas opciones donde se te puede traspapelar las hojas, se puede fragmentar el guión para el desglose y te puede generar una confusión en cuál es el momento en que tú como guionista querías dejar claro cuál es el final, ¿no? Bueno, pues tú pones fin y así dejas claro cuál es tu guión. A mí me ha pasado a veces, ¿no? Cuando me pasan guiones de corto, los alumnos que me pasan y de repente acaban como muy sorprendente ese guión y realmente yo lo miro y digo, ¿ha acabado ya el guión ahí o no? O sea, es como, porque me ha pasado a veces, de repente, yo uno de los ejercicios que hago es que tiene que hacer guiones de entre 5 y 8 páginas, con lo cual, si te hacen un guión y te lo envías 6 páginas, hay veces que es el final, pero hay otras veces que te dicen, no, me quedan todavía un par de páginas, es para verlo en clase. Y claro, todo eso, todas esas confusiones, te las evitas si tú pones fin al final de tu guión. Con lo cual, Mariamor, sí, ya sabes, fin, lo pones centrado, lo pones en mayúscula y lo pones subrayado. Y así todo el mundo tendrá clarinete que ese es el final que tú como guionista has decidido para tu historia. Y con estas frases terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís al guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!